Hola, soy Diego Mellado, desde Santiago de Chile, candidato doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago. Quisiera presentar a continuación una reflexión en torno al proyecto de investigación que estoy desarrollando, que por cierto voy a publicar esta reflexión en el perfil de Academia Edu, donde se podrán complementar algunas informaciones, así como las referencias bibliográficas sobre las cuales se desarrolla esta investigación. Como título lleva Sublevación o Guerra, reflexiones sobre desterritorialización y procesos de demarcación de fronteras en el siglo XVIII. Quisiera centrar esta reflexión fronteriza dentro de la historia latinoamericana, excavando en aquellos acontecimientos que revelan las formas en que los espacios políticos se han articulado e instituido entre resistencias, confrontaciones y desplazamientos. Específicamente, interesa investigar el conjunto de tratados de límites entre España y Portugal, desde el Tratado de Madrid en 1750 hasta el Tratado de Badajoz en 1801, en cuanto corresponden a un tipo de política colonial estatista cuya perspectiva cartográfica permitió delimitar ordenamientos territoriales a partir de líneas predeterminadas. Es interesante mencionar algunos aspectos acerca de este hito cartográfico de la política europea. Es cierto que tratándose de un tema tan extenso y rico en bibliografías y contradicciones, no resulta posible expresar la totalidad de matices urdidos en estos escenarios históricos. Sin embargo, una posibilidad es presentar algunas problemáticas y preguntas que surgen a partir de esta época en relación al saber cartográfico, las políticas de Estado y la transmigración de pueblos en los bordes de cada nación. Por ello planteo las siguientes tres preguntas. ¿Cómo impactó la epistemología cosmográfica en el control sociopolítico del espacio sudamericano? ¿Bajo qué formas comienza a configurarse el mundo estatal en territorios fluviales? ¿Qué implicancias políticas se descifran desde el desarraigo provocado por los procesos de demarcación? Ciertamente, estos enfoques implican preguntarnos al mismo tiempo por los órdenes simbólicos, las imágenes, las codificaciones y operatorias de desterritorialización, comprendiendo que en estos contextos no solo reposan hechos históricos, sino también experiencias políticas, de tal modo que su abordaje no es exclusivamente historiográfico, en cuanto, además, se trata de un siglo estampado por los dilemas y valores de la modernidad, a puertas de las celebradas independencias nacionales. De ahí que en estas preguntas también nos interroguemos por las problemáticas que giran alrededor de la autonomía de los pueblos, de las posibilidades políticas de las confederaciones, de las modulaciones que adquiere la permeabilidad de las fronteras y de las afecciones que provocó la divisoria cartográfica en la interacción de socialidades ribereñas. Entonces, ¿cómo impactó la epistemología cosmográfica en el control sociopolítico del espacio sudamericano? Entendemos por epistemología cosmográfica el modo en que el conocimiento era construido y divulgado en el siglo XVIII. La labor del cosmógrafo, en términos literales, era describir y descifrar el orden del espacio. Catalogada en ese entonces como una ciencia stricto sensu, las disciplinas que aunó la cosmografía se desarrollan conjuntamente a la colonización de territorios distantes a las taxonomías europeas, cuyas categorías y órdenes de la naturaleza se proyectaron a través del globo. Las famosas historias naturales y civiles que redactaron algunos integrantes de la Compañía de Jesús despliegan esta episteme del detalle, la descripción y las matemáticas, apoyadas en mapas e ilustraciones que bautizaron territorios, pueblos y especies dentro de los márgenes de lo publicable. En tal sentido, el desarrollo ilustrado de la denominada modernidad fue simultáneamente teológico, científico y jurídico, en una especie de conjunción que ordenaba el calendario a partir de martirologios y otros eventos de la temporalidad cristiana, elaboraba nuevas categorías jurídicas en torno al territorio americano, edificaba singulares ciudades como las misiones jesuitas, las fortalezas, los puertos, en un territorio aparentemente cada vez más transparente gracias al desarrollo de la cartografía, capturando regiones que devenían en mercancías específicas y, sobre todo, concretaba marcos de civilidad, donde el trabajo y la liturgia garantizaban la adhesión de los habitantes a las estructuras estatales. El caso del Tratado de Madrid ejemplifica este universo moderno en esta época también denominada como tardío colonial. La aparente transparencia de las cartografías tuvo su deriva diplomática cuando la firma de este acuerdo, en 1750, estableció sus términos ante los mapas que disponían. De hecho,
Con una antelación de 2 años, en Lisboa, se fabricó un mapa específico que señalaba la raya de demarcación. Este mapa es popularmente conocido como Mapa das Cortes, aunque originalmente se tituló Mapa de los confines del Brasil con las tierras de la Corona de España en la América Meridional. Sujeto a posteriores modificaciones, la visión cartográfica del tratado materializaba lo narrado en los artículos del tratado, por lo que, a su vez, constituían una carta de exploración para las respectivas comisiones demarcadoras encargadas de aplicar la nueva normativa a través de la raya cartográfica, o, en los términos del tratado, pasar la raya, especialmente en ríos que sirven de frontera. En este punto nos acercamos a la segunda pregunta. ¿Bajo qué formas comienza a configurarse el mundo estatal en territorios fluviales? Evidentemente es una interrogación amplia. Lo que interesa en todo caso es pensar las nociones de forma, configuración y mundo estatal en condiciones fluviales. El Estado, como sabemos, es una forma política que muta de acuerdo a sus contextos sujetos a los deseos de expansión, conquista y captura que mueven sus límites mediante dinámicas de violencia específicas. De ahí que la pregunta sobre la génesis de los estados nacionales se ubique antes de las independencias, en tanto la base de estas naciones correspondían a las áreas de influencia coloniales previas. Así, los caracteres constitutivos de las posteriores naciones americanas eran puestos en práctica desde hace décadas y no en virtud de los renovados valores independentistas. Por esta razón, desde la óptica del cono suramericano, sea más gráfico comprender la configuración de las naciones a partir de sus fronteras que desde los ideales fundados por la teoría política europea. Fundamentalmente, el problema reside en cómo se instaura un Estado cuando no tiene fronteras. Esta condición primera, es decir, convertirse en unidad, amerita ser construida, solventarse en una base que le otorgue legitimidad, lo que en otras palabras es plantear la ejecución de sus acciones en claves diplomáticas y marcos jurídicos que justifiquen la hegemonía en un territorio determinado. Volviendo al Tratado de Madrid, es posible destacar al menos 3 aspectos vinculados a estas estrategias de legitimación: la acción de permutar, la categoría de indio y la perpetuación de la paz. La permuta es el intercambio, la transacción de partes iguales, por lo que sería una forma de justicia. En 1750, esta permuta perpetuaba la hegemonía española sobre las islas Filipinas y Colonia de Sacramento, poblado enquistado en las puertas del Río de la Plata y fundado por las avanzadas coloniales de Portugal. Mientras, la hegemonía portuguesa se apropiaba de la cuenca del Amazonas y los 7 pueblos fundados por la Compañía de Jesús en la ribera oriental del río Uruguay. Sin embargo, una serie de representaciones sobre estos territorios influyó en este ordenamiento. Por ejemplo, que el famoso mapa das Cortes estaba viciado, modificado en favor de los portugueses que interesadamente movieron latitudes para dar la impresión de que su expansión era más reducida, otorgándole al Brasil esa forma singular que conserva hasta nuestros días. Y el hecho de que los 7 pueblos, integrados al sistema misional, junto a otras 23 reducciones, era objeto de un conjunto de ficciones que iban desde glorificar la labor jesuita con los nativos, que, según sus crónicas, antes de conocer el amor y el azote del Señor, eran antropófagos, borrachos y poliamorosos, hasta la propaganda antijesuita que ubicaba en estas misiones la imagen de un rico imperio con un rey indígena como Nicolás I, con una moneda propia inclusive. Sin embargo, la realidad es que estos 7 pueblos eran reducciones, espacios que promovían la civilidad en torno a las costumbres cristianas y el trabajo. Se fabricaron artesanías de todo tipo, esculturas, pinturas, grabados, se cultivó la tierra en grandes estancias, promoviendo el comercio de tabaco y yerba mate, así como la ganadería tuvo su desarrollo en las vaquerías, comerciando el cuero. Estas reducciones consideraban a sus integrantes como indios fieles, convertidos, mientras que los habitantes externos eran los infieles o bárbaros. El término étnico más difundido eran las misiones de guaraníes, aunque si se trata de señalar etnicidades, es sabido que había en el mismo territorio charrúas, minuanes y yenoas. De hecho, la ubicación de la misión de San Borja, la más austral de los 7 pueblos, era considerada como una misión interétnica. Ciertamente,
Esto se vincula con el hecho mismo de que una de las labores jesuitas era la reducción de la lengua a diccionario y gramática, de tal modo que la lengua guaraní se tornó en un guaraní jesuítico, siendo escrito por varios indígenas reducidos y traducido al latino-castellano por los padres jesuitas, quienes también tradujeron textos extranjeros al guaraní. Pero estos matices no figuraron dentro del Tratado de Permuta, donde sencillamente se nominaba a los habitantes de las reducciones como indios. Dice el tratado: de los pueblos o aldeas que cede su majestad católica en la margen oriental del río Uruguay, saldrán los misioneros con los pueblos y efectos, llevándose consigo a los indios para poblarlos en otras tierras de España. En el caso de los indios no reducidos, estos tenían la libertad de irse o quedarse, evento que, debido a las posteriores reformas, tanto en los dominios portugueses como españoles, se convirtió en una categoría jurídica con distintos derechos de un lado u otro, instando a los indios a movilizarse entre las fronteras de acuerdo a las condiciones de cada territorio. No obstante, el vaciamiento de los 7 pueblos no fue posible sin enfrentarse a la sublevación de estos. De ahí que la nominada perpetua paz y buena vecindad, fomentada por el tratado, no era válida ante la desobediencia india. Si bien la migración había sido aceptada por algunos pueblos, las dificultades de la misma, así como la búsqueda fallida de nuevos territorios, aportaron a enardecer los ánimos de resistencia. Se trataba de un total de 29.000 habitantes que debían abandonar sus poblados junto a sus pertenencias, a las cuales se sumaba aproximadamente 1 millón de cabezas de ganado. De ahí que, respecto a la paz implicada en este tratado, redactado, como se deduce, después de diversos conflictos bélicos entre las coronas de España y Portugal, así como con Inglaterra, podemos plantear la tercera interrogante. ¿Qué implicancias políticas se descifran desde el desarraigo provocado por los procesos de demarcación? Los tratados fronterizos se configuran mediante la desterritorialización, desbaratando las alianzas de esta región a través de formas de violencia inusitadas hasta ese entonces. En el imaginario de las reducciones, los portugueses eran la representación del enemigo por antonomasia, lo que en otros términos también significa entregar las tierras a quienes se les recordaba por sus ataques y robos, ya sea de bienes como de personas. Al mismo tiempo, el mandato de abandono de las reducciones era instado por el rey, por lo que era mandato de Dios, lo que aumentaba más aún la incomprensión respecto a la transmigración, dado que las misiones eran también la promesa de permanecer en un territorio protegido de los peligros esclavistas y con la garantía de conservar los huesos de los parientes difuntos. Esta promesa no solamente era motivada por el buen comportamiento de la liturgia cristiana, sino también por las milicias que conformaron y que operaron en defensa de los dominios hispánicos en eventos anteriores, lo que era reflejo de la lealtad ante los designios monárquicos. Los indios, por ende, no eran sujetos pasivos. Tampoco respondían a los marcos prefigurados sobre los habitantes de América. Se trataba más bien de una serie de alianzas e intercambios en los que las reducciones estaban integradas, componiendo lo que el antropólogo argentino Guillermo Weil describe como agencia indígena. Sin duda, en este punto llegamos a las complejidades de la historia política de América del Sur. El caso de las misiones incluyó una fase diplomática previa a los enfrentamientos, donde caciques guaraníes redactaron misivas al gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui, exhortándolo a no ejecutar el tratado. Sin embargo, esta fase diplomática no tuvo ningún efecto, y fue el mismo gobernador uno de los responsables en coordinar el avance militar hacia estos territorios. Para garantizar la evacuación de los 7 pueblos, en 1756, este avance aunó las fuerzas bélicas portuguesas e hispánicas, superando con creces el número de milicias entre ambos bandos beligerantes. Por estas razones, en vista de la formación militar guaraní y de las estrategias bélicas coloniales, estos eventos históricos son nombrados como Guerra Guaranítica, Guerra de los 7 Pueblos o Guerra de los Guaraníes. Ahora bien, ¿qué es lo que se oculta tras este calificativo de la guerra? El campo semántico del conflicto social es amplio. Las bibliografías relativas a este tema hablan también de rebelión, revuelta, levantamiento y sublevación. Si bien es cierto que en estos eventos nos encontramos con milicias guaraníes que se confederaron tanto entre los 7 pueblos como con los infieles, usando armas propias de la región como armamentos típicos de la artillería colonial, y al mismo tiempo una mística cristiana plagada de figuras y crucifijos que algunos traducen como una guerra santa, escatológica. La fecha de claudicación de esta guerra se ubica en febrero de 1756,
cuando en la región de Caibaté mueren alrededor de 1500 indígenas acribillados por la artillería luso-hispánica, que sufrió muy pocas bajas. Poco antes, el alférez Cepé Tiarayú, figura de poder guaraní y estratega del combate en movimiento, fue asesinado por José Joaquín de Viana, gobernador de Montevideo. Su cuerpo fue decapitado y torturado con pólvora, generando un gran impacto en la región. Entonces, volvemos sobre la pregunta. ¿Qué dio inicio a esta reflexión? ¿Sublevación o guerra? Desde el ángulo de la sublevación podemos observar la relevancia y las resistencias que acontecieron en distintos lugares de modo casi simultáneo, no solo en América, también en África. ¿Qué significará la suma de las sublevaciones? ¿Cuál es la elección política de la desobediencia? ¿Qué deducimos de la continuidad de estos actos de rebelión? ¿Cómo representamos la historia de los oprimidos en Sudamérica? Las preguntas se abren, enfocándose hacia la práctica de la autonomía. No alcanzamos a seguir analizándola ante los siguientes procesos de demarcación, pues los conflictos en la región oriental del Plata no claudicaron en 1756. De hecho, en 1761 el Tratado del Pardo devolvía las misiones a España, por lo que los habitantes pudieron regresar a ellas, aunque la población se encontraba mermada en todo sentido. Asimismo, la expulsión de los jesuitas de los dominios iberoamericanos generó importantes modificaciones en estos espacios civiles, hasta que en 1801 el Acuerdo de Badajoz termina por entregar estos pueblos a Portugal. Hoy día ciertamente quedan las ruinas patrimoniales de estos pueblos fronterizos, pero la memoria, de algún modo u otro, sigue generando pensamiento en torno a las políticas de los pueblos americanos. Muchas gracias. Bien, un saludo a todos desde México, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Con mucho gusto ahora les voy a compartir la presentación que quiero darles a conocer. Transformaciones corporales y necrocapitalismo desde la frontera San Diego-Tijuana. Líneas de fuga, cuerpos sin órganos y la dialéctica de la multiplicidad. Mi nombre es Gustavo Viña Cercer, soy doctor en antropología y agradezco a los organizadores de este primer Congreso Virtual Internacional de Espacio, Tiempo y Cuerpos. Objetivos: incorporar el pensamiento postestructural de Gilles Deleuze y Félix Guattari a la antropología, presentar la problemática de las personas en condiciones de indigencia y adicción a drogas duras más allá de toda noción de discriminación, hacer una antropología del futuro, investigando, haciendo prospección desde las sociedades de control, vincular al cuerpo con el territorio para a través de esto desencadenar una serie de hipótesis respecto a diversos procesos, destacando el de las transformaciones corporales. En esta lámina les presento el espacio donde realicé la investigación antropológica, el trabajo de campo. Todo este espacio fue el corredor con el que estuve trabajando desde el área norte de la ciudad de Tijuana y introduciéndome, recorriendo esta zona de la ciudad de San Diego. Podemos ver la drástica diferencia en los tamaños de la ciudad. La ciudad de San Diego todavía continúa mucho más allá al norte del mapa. Y bueno, dentro de la justificación queremos sensibilizar, analizar la problemática de la indigencia, de la vida en las calles, de la adicción a las drogas químicas, este proceso de desposesión que está produciendo masas de desposeídos. Queremos también sensibilizar al respecto. Dar cuenta también de las transformaciones corporales que están pues sufriendo estos desposeídos bajo la mecánica del necrocapitalismo. Y también queremos visibilizar la necesidad de conectar las transformaciones corporales con los controles del modo de producción necroliberal y el estado de frontera, sin dejar de considerar los procesos subjetivos.
Como hipótesis, bueno, la hipótesis la desarrollamos a partir de la descripción de la sociedad de control que está viviéndose en el corredor San Diego-Tijuana, a partir del concepto de líneas de fuerza de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Son 3 tipos de líneas: molares, modulares y de fuga. Respecto a las molares, que tienen un impacto social, encontramos que en la frontera se vive una situación producto del colonialismo, la extensión del estado de sitio, ambos procesos que Achille Mbembe identifica como necropolítica o ejercicio del necropoder. Encontramos también una situación de precarización del trabajo, de flexibilización laboral, la divulgación intercontinental de metarrelatos religiosos y hedonistas que ubican a California como la meca del siglo XXI, este concepto de metarrelato de Lyotard, condiciones todas para la instauración de un imperio con profundas discrepancias económicas y políticas, al nivel de lo modular, que determina fundamentalmente los procesos subjetivos. Encontramos el desarrollo de una personalidad flexible, de acuerdo a Rolnick, el desarrollo de un estilo de vida Californication, de acuerdo a la cultura popular. Hay un grupo, ¿verdad?, que populariza, un grupo de rock que populariza esta canción de Californication. Encontramos una subjetividad producto de la globalización mediante el multiculturalismo que produce ambientes de riesgo, ambientes propicios para el desarrollo de enfermedades y muerte, de trastornos de la personalidad, de enfermedades de transmisión sexual. Encontramos también ambientes de riesgo de alta violencia, con una gran cantidad de asesinatos. Tijuana muchas veces llega a ocupar el primer lugar en homicidios dolosos. Encontramos una alta violencia también autoinfligida, sobre todo a través de la adicción a las drogas duras. Igualmente encontramos una autonomía identitaria propicia para la incorporación al mercado mediante la explotación. Y en la escala de las líneas de fuga, las líneas de fuga son aquellas que posibilitan el escape, el reprocesamiento del significado, del sentido de las cosas, la pérdida de significado y la reconceptualización de significados. Bueno, encontramos como líneas de fuga, bueno, cuerpos sin órganos. También una categoría de Deleuze y Guattari. Cuerpos sin órganos son cuerpos que reorganizan sus funciones, que desorganizan la programática hegemónica que subjetivamos en los cuerpos, implementando, buscando nuevas organizaciones, nuevas organicidades. Encontramos también en estos cuerpos sin órganos la búsqueda del goce y no del placer, sobre todo a través de la adicción a drogas duras, y lo que también, de acuerdo a Gilles Deleuze y Félix Guattari, hemos denominado sexo para diferenciarlo de la sexualidad. Entonces, de acuerdo a todas esas condiciones, a esas líneas de fuerza afectivas imperantes, podemos suponer, lo más probable es que la vida en la frontera San Diego-Tijuana sea la expresión de la vida a futuro en grandes extensiones del territorio del continente americano, si no en Canadá, sí seguro en América Latina y los Estados Unidos. Encontramos también que muy probablemente esta categoría de los desposeídos nos permite articular al cuerpo con el territorio, pero que ponga en evidencia este proceso de desposesión como fundamento de las transformaciones corporales. Vamos a ver esto con más calma en unos momentos. Aquí tenemos 3 ejemplos de personas que están bajo el proceso de desposesión en Tijuana, en San Diego, en la ciudad de San Diego, ¿verdad? Personas que se ven sometidas a condiciones de privación de propiedad, condiciones de privación de valores, se les impide acumular capital de todo tipo en términos gordianos, de capital económico, de capital político, de capital simbólico.
Se les somete a procesos de desposesión, de desvalorización constantes, únicamente por entrar en este proceso migratorio en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Es decir, lo paradójico, lo más triste de todo esto es de que son personas que salen de sus lugares de origen huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza, huyendo de condiciones de miseria y van en la búsqueda de la Meca norteamericana, de la Meca estadounidense, atraídos en gran medida por estos discursos religiosos que presentan a la migración como la peregrinación de Cristo y la Virgen hacia la Tierra Santa, que igualmente presentan a California, al interior de los Estados Unidos, como la meca de una vida liberal, si no es que libertina, una meca en donde es altamente probable que puedas tener una vida hedonista, gozosa, ya no digamos placentera, ¿verdad? Entonces, al interior de los Estados Unidos, de este a oeste, migran los mismos norteamericanos hacia California, de sur a norte de América Latina hacia los Estados Unidos migran. También una masiva cantidad de personas es necesario para el modo de producción necroliberal atraer constantemente una gran cantidad de personas en condiciones precarias para, en cierto porcentaje, ¿verdad?, en cierta medida, someterlos a condiciones de una más profunda precarización de la que vivían en sus países de origen. Claro, ganando algo de dinero y de dólares, pero bajo condiciones de extrema precarización. Esta condición de extrema precarización en gran medida está impulsada desde el crimen organizado transfronterizo. Los desposeídos son sometidos primero a una condición de consumidores, después posiblemente de redistribuidores, o al mismo tiempo que consumen, redistribuyen las drogas para poder financiar su consumo. Algunos de ellos son sicarios o se convierten en asesinos a sueldo. Y bueno, esta condición de sexo y no de sexualidad. Sexo como otra forma de violencia, violencia afectiva, violencia emocional, pues se les impide a estos cuerpos, a esta fuerza de trabajo, a estas personas, se les impide poseer, valorar una relación sentimental, positiva, emotiva, altamente placentera. Es un placer sin emociones, es un placer sin sentimientos, es una mera recompensa para lo que denomina Virardi el obrero virtual. Para que tengamos una idea de la cantidad de personas que están viviendo este proceso de desposesión, son 5,000 solo en la zona norte de Tijuana, solo en esa zona, no en toda la ciudad de Tijuana. Nosotros podemos proponer 5,000 personas. Solo del San Diego County son 7,619 personas. Y en todo el estado de California, el estado con mayor cantidad en los Estados Unidos de desposeídos, se calcula que están viviendo en este proceso, en esta condición, 151,278 personas. Bien, aquí tenemos la exposición del proceso de transformación corporal, es decir, sobre una línea extensiva, temporal y de intensidad afectiva. En la medida en que va transcurriendo el tiempo, se intensifica la afección transformacional del cuerpo. Es decir, partimos de una condición nómada que se predispone a través de condiciones objetivas de reproducción de sentido,
Es decir, las personas se ven obligadas a migrar, a salir de su lugar de origen, a iniciar este peregrinar, pero a lo largo de este peregrinar se va formando su personalidad, se va produciendo cierta ontogenia de privación, de desposesión. Esta salida de su lugar de origen en gran medida está impulsada por las líneas de fuga, por la búsqueda de un cuerpo sin órganos, por la necesidad de organizar su cuerpo de otra manera alternativa a la de la programática hegemónica. Es decir, estas líneas de fuga buscan generar cuerpos sin órganos que van determinando procesos de desterritorialización, de pérdida de significado, de pérdida de producción simbólica de acuerdo a la programática hegemónica y de una nueva organización del cuerpo y de los territorios, una reterritorialización. Todo esto es un movimiento, una dialéctica de la multiplicidad, es decir, el proceso de los cuerpos sin órganos que hemos identificado como el proceso de los desposeídos es una variante subjetiva dentro de muchas otras y bueno, son variantes subjetivas que al momento de concretizarse en cada persona pues tienen ciertas variantes múltiples. Todo esto, todo este proceso es lo que identificamos como la condición de frontera. Una condición de frontera no solamente en términos geográficos, sino también subjetivos, sociales, económicos, políticos. Muchas gracias. Aquí están mis referencias y también mis agradecimientos. Y con mucho gusto pueden ustedes analizar el texto The Dispossess of Necropolitics on the San Diego-Tijuana Border que publiqué en la Social Science Journal. Aquí está la dirección. Con mucho gusto pueden ustedes consultar este artículo y quedo a disposición de sus preguntas, de sus comentarios. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fátima Morales. Yo soy de nacionalidad salvadoreña. Y bueno, yo les quiero hablar sobre una investigación derivada de la tesis que realicé durante la maestría y que tiene que ver con el caso salvadoreño. Entonces, el tema que yo les voy a exponer pues tiene que ver con el caso de la migración salvadoreña, de la necropolítica a la experiencia de migración forzada. También pues me gustaría mencionar pues algunas generalidades, ¿verdad?, importantes de la investigación. No voy a detenerme mucho en este tipo de cosas porque lo que más me importa pues es irme a la parte de los resultados, de los aportes de la investigación, pero me parece muy relevante mencionar pues el objetivo que me acompañó durante la investigación, que fue exponer la manera en que opera la necropolítica en la migración forzada de El Salvador, y teniendo la perspectiva teórica de Aquilmembe sobre la necropolítica, ¿verdad?, que forma parte de estas epistemologías del sur. No sé si han tenido la oportunidad de tener un acercamiento con las obras de Aquilmembe, pero bueno, Membe es un filósofo que expresa la relevancia que tiene el pensamiento de Foucault para comprender la modernidad desde una realidad que muestra el interés de generar diferentes tecnologías biopolíticas que tienen como objetivo ejercer un control y una administración de la vida, con el fin último de una producción capitalista. Entonces, sin embargo, pues al generar un análisis de las problemáticas sociales del ámbito africano, pues Membe es camerunés. Entonces él señala que en contextos que son tan conflictivos, las tecnologías implementadas dejan entrever una brutalidad extrema que ya no responde solamente a un control sobre la vida,
como lo exponía la biopolítica de Foucault, sino también un control sobre la muerte. Entonces, la necropolítica se basa pues en una administración justamente de la muerte, ¿verdad? De la muerte de aquellos que se encuentran en la periferia, ¿verdad? De aquellos circuitos de consumo y producciones actuales. O sea, no es la muerte en general, sino más que nada pues de aquellos que se encuentran en esta periferia, que de alguna forma no pueden acoplarse, digamos, a las demandas del consumo y también a las demandas neoliberales. Entonces, y bueno, por ejemplo, en el caso de El Salvador podrían ejemplificarse o podría hacerse referencia a aquellas comunidades del país que están controladas por las pandillas. Podría decirse que aquellas personas que viven en estas determinadas comunidades pueden formar parte pues, de esta periferia a la que me hace referencia. Pero bueno, a grandes rasgos y resumiéndolo muchísimo, ¿verdad? Pues lo que se plantea en la necropolítica es justamente una administración de la muerte, ¿verdad? De estos que, como ya mencioné, no pueden desarrollarse o no pueden acoplarse al modelo neoliberal. Y bueno, voy a hablar un poco sobre los antecedentes de la migración salvadoreña, ¿verdad? Que me parece importante retomar. El primero es que la migración salvadoreña no puede comprenderse sin el abordaje del contexto global en el que se producen las migraciones forzadas contemporáneas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el problema de la migración forzada no es un problema solamente de El Salvador, sino que, bueno, países vecinos como Guatemala, como Honduras, ¿verdad? Pero también como Colombia, como Venezuela, incluso pues se está dando migración africana también hacia el continente americano. Y bueno, también el caso de los africanos que buscan cruzar el Mediterráneo. Entonces, la migración forzada no es única del caso salvadoreño. Algo muy importante es que el año 2015 ha sido señalado como el más violento desde que terminó la guerra civil en 1992. Acá en El Salvador hubo un conflicto armado que comenzó al inicio de la década de los 80 y la paz se firmó en enero de 1992. Claro, fueron años muy duros, ¿verdad? Sin embargo, pues sí es un dato muy importante de mencionar ¿verdad? Que el 2015 fue señalado como el más violento desde que terminó la guerra civil. A pesar que ya no estamos en una guerra como tal, ¿verdad? Reconocida como tal, sí el problema de la violencia generalizada y la violencia de pandillas específicamente, sí deja muchas víctimas, ¿verdad? En cuanto a homicidios. Y pues también un dato muy importante que en términos proporcionales El Salvador es el segundo país después de Siria con los índices más elevados de desplazamiento forzado interno. Esto sí es un dato importantísimo a retomar, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta cómo está la situación ahorita en Siria. Sin embargo, pues en términos proporcionales, después de Siria seguimos nosotros, El Salvador. Y bueno, cada vez más, o sea, según el ACNUR, cada vez más hay más personas que huyen de sus hogares, de sus países para buscar refugio, ¿verdad? En el mundo. Entonces, como les decía, retomando este primer punto, ¿verdad? Que la migración forzada no solamente es de El Salvador. Algo también importante es retomar pues la migración como una categoría de análisis
Y en ese sentido yo quiero hacer una diferencia entre lo que es una persona desplazada, un solicitante de asilo y una persona refugiada. La desplazada es aquella que se ve obligada a abandonar su hogar, pero que no ha cruzado una frontera, sino que se mueve internamente dentro del país. Los solicitantes de asilo son aquellos que cruzan la frontera y que se encuentran en el proceso de recibir una respuesta, ya sea favorable o negativa, para ser reconocidos como refugiados en otro país. Y finalmente, las personas refugiadas son aquellas que ya han sido legalmente reconocidas como tal y se obtuvo una respuesta favorable a su solicitud de asilo en otro país. Estas tres son, a diferencia, por ejemplo, del migrante económico, son categorías jurídicas, es decir, tienen pues, hay un respaldo, ¿no? Hay un respaldo jurídico de estas categorías. Sin embargo, en la práctica es muy difícil, por ejemplo, hacer una marcada diferencia entre quién es un migrante económico y quién es un migrante forzado, o quién podría ser un candidato a solicitar el asilo en otro país. ¿Por qué? Porque las causas cada vez más se van juntando de manera que en un solo caso, es decir, una sola persona pudo haber salido del país por cuestiones de pobreza, pero también por cuestiones de amenaza. Entonces ahí ya van dos causas. Sin embargo, cuando es entrevistada en otro país, por ejemplo en el caso de México, si es catalogada como migrante económico, entonces difícilmente luego puede solicitar el asilo porque ya ha sido clasificada dentro de la categoría de migrante económico. Entonces ahí tenemos un problema respecto pues a las categorías que se están manejando en la actualidad. Y bueno, las categorías del refugiado, por ejemplo, que viene desde 1951. Desde 1951 hasta la actualidad ya ha pasado el tiempo suficiente para que las cosas vayan cambiando. Sin embargo, la definición como tal todavía no logra pues abarcar, digamos, lo que está pasando en la actualidad. Entonces es importante tener como eso en cuenta. Luego, se trabajó a partir de una metodología cualitativa desde una aproximación etnográfica y hice trabajo de campo tanto en El Salvador como en México. En El Salvador se realizaron 11 entrevistas semiestructuradas a representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil que estaban involucradas en el tema del desplazamiento forzado interno, y también se pudo entrevistar a una sola persona desplazada. La idea era pues realizar la investigación, digamos en un primer momento fue realizar la investigación sobre el tema de desplazamiento forzado interno en El Salvador. Sin embargo, cuando quise aproximarme a esta problemática en el país, no estaba reconocido, el desplazamiento forzado interno tampoco estaba muy estudiado en ese entonces, y para acceder a la población desplazada pues fue muy difícil, entonces solo se pudo acceder a una entrevista. Sin embargo, el trabajo se continuó, ¿verdad? Así como las mismas personas no pudieron encontrar soluciones aquí, gente que se tuvo que desplazar de forma interna pero no pudo tener una solución al respecto, migró, pues también la investigación en ese sentido tuvo que migrar también. Y en México pues se trabajó con Casa Mambré, que es un albergue que da estancia pues para aquellas personas que están solicitando el asilo en México, de diferentes países, pero especialmente de El Salvador, de Honduras y Guatemala. También se pudo realizar 6 entrevistas a salvadoreños en Casa Mambré. Ahora, me voy hacia los aportes, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo.
en El Salvador, digamos, uno de los aportes que se pudo hacer a partir de esta investigación fue el de caracterizar el desplazamiento forzado interno, pues en El Salvador, ¿verdad? Y con estas características, mencionándolas rápidamente, por ejemplo, el hecho de que el país, El Salvador, el país es muy chiquitito, entonces eso juega un papel negativo para el desplazamiento forzado interno. ¿Por qué? Porque al tener una pequeña extensión territorial, hace que sea más difícil para la persona que se mueva internamente porque la encuentran. O sea, aquí hay una movilización de las pandillas en todo el país, entonces pues claro que están en todo el país y si la amenazan y esta persona se muda, es muy probable que la encuentre. Entonces hay gente que se tiene que mover hasta 4 o 5 veces de manera interna hasta que de repente pues ya no haya otra solución más que irse del país. También es importante señalar que no solo se da la amenaza o el hostigamiento por parte de las pandillas, sino pues también hay un hostigamiento por parte del cuerpo militar y de la Policía Nacional en menor medida, pero también es importante visibilizarlo. Y bueno, también hay casos de gente que ha sido doblemente desplazada. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, son personas que durante el conflicto armado, recordemos, década de los 80, se firmó el Acuerdo de Paz en 1992. En este lapso de tiempo, las personas fueron desplazadas de manera interna y en la actualidad, ¿verdad? 2020 estamos ya, hay personas que otra vez, ¿verdad? Las mismas personas que fueron desplazadas internamente en la época de la guerra, hoy nuevamente son desplazadas en un contexto de paz, ¿verdad? Entonces eso es importante resaltarlo. Ahora bien, también hay una relación entre la migración interna y la migración externa que tiene que ver con lo que mencioné al principio, que pues debido a que el país es muy pequeño, las personas se mueven internamente, pero al no tener una solución a eso, no les queda otra que emigrar de forma externa. Entonces, se encuentra pues ahí una relación entre la migración interna y la migración externa. Y bueno, también la administración de las categorías migratorias como una... Y bueno, pues de esta forma, pues las categorías mismas se convierten en una forma de muerte. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, al no decir que una persona que es clasificada como migrante económico ya no puede aplicar al refugio, entonces esto significa pues que las oportunidades de vivir que tiene se reducen, ¿verdad? Porque queda a la intemperie de la migración en México, o bien es deportada a El Salvador, donde ha sido amenazada y probablemente puedan matar a esta persona. Finalmente, son distintas las estrategias con las que opera la necropolítica, que comienza desde las condiciones de precariedad en El Salvador y también viajan y cruzan la frontera. Yo me quedaría hasta acá por cuestión de tiempo, pero cualquier duda o comentario estoy a la orden. Gracias. Hola compañeras, compañeros, les saluda a la distancia María José Morales Vargas, doctorante de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en México. Primero quisiera agradecer a los miembros del comité organizador del primer Congreso Virtual Internacional Espacio, Tiempo, Cuerpos, Geopolítica Propositiva para Nuestra América, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, por la aceptación de mi propuesta de ponencia titulada La espera como lugar de resistencia, experiencias de migrantes centroamericanos en tránsito por México, atrapados en espacios de inmovilidad. Quisiera subrayar que este tema propuesto yace del tema de mi tesis que estoy desarrollando,
cuyo objetivo general se centra en analizar la construcción de agencia y la producción de prácticas de resistencias que despliegan los migrantes centroamericanos en tránsito por México en contextos de violencia y vulnerabilidad. Antes de empezar, quisiera partir de dos premisas. La primera premisa subraya que la migración indocumentada en tránsito, al estar acordonada por el poder y las múltiples violencias, no puede leerse en sentido lineal e ininterrumpido. Es por ello que interesa explorar los momentos y los espacios de estancamiento, de agotamiento y de inmovilidad desde los sujetos migrantes indocumentados que esperan por consecuencia de una traba política, administrativa o técnica que les hace frenar temporal o indefinidamente sus trayectos migratorios. Estos desplazamientos están marcados por tiempos y momentos más o menos largos de espera. Para el asunto de la migración en tránsito, esperar se puede considerar como un obstáculo, pues de alguna manera significa quitar tránsitos y trámites migratorios. Sin embargo, con el análisis de algunas experiencias recogidas en el trabajo de campo, se acentúa que durante estos momentos y espacios de la espera se organiza la vida, se despliegan tácticas de resistencia individual, se construyen resistencias colectivas y de manera provisional o temporal los espacios ajenos ocupados se territorializan. La segunda premisa subraya el efecto ambivalente de la espera como categoría analítica. Por un lado, se entiende como un lugar donde se ejerce poder y dominación, pero por otro se entiende como un lugar de producción de acción y de subjetividad. En este sentido, leemos a la espera como un estado que oscila entre la pasividad y la acción. Si bien la espera se puede concebir como un espacio de inmovilidad, también resulta un lugar de producción de subjetividad, politicidad y territorialidad, configurando otro sentido al tiempo, al espacio y al sujeto. Esta ponencia tiene como objetivo examinar cómo viven el tiempo de la espera los migrantes indocumentados en tránsito por México, varados en tres geografías: en los aparatos de ayuda humanitaria, los albergues, la espera por la resolución de un trámite migratorio y la caravana varada en Tecunumán, Guatemala, en enero del 2020 en el sur de México, evidenciando justamente tres barreras que interrumpen estos trayectos migratorios: la barrera técnica, la barrera administrativa y la barrera política respectivamente. En este análisis se abordó desde una metodología cualitativa, a partir de entrevistas a profundidad, observación participante en los albergues y conversaciones informales recogidas en el trabajo de campo. De esta manera se recabaron historias que evidenciaron los momentos de espera caracterizados por la incertidumbre y la desesperación. Sin embargo, paralelamente se evidenciaron los efectos positivos que subyacen de dichas experiencias. Bien, las filas de espera, las largas colas incómodas y las demoras indefinidas son realidades cotidianas. Esperamos el transporte para desplazarnos al trabajo o a la escuela, esperamos la atención o resolución de un trámite burocrático, esperamos para ser atendidos en una consulta médica, esperamos en la fila del supermercado, esperamos las vacaciones, esperamos los días festivos, esperamos esos momentos adecuados, esperamos turno, en fin, todo el tiempo vivimos esperando. Dice Andrea Kohler, esperar es una lata, pero esperar es inevitable. Sin embargo, algo es cierto: los que menos tienen esperan indefinidamente más que los sectores medios o altos. El primer acercamiento de campo que tuve para conversar con los migrantes indocumentados en tránsito fue visitando algunos aparatos de ayuda humanitaria del sur y el centro del país. En algunos albergues había migrantes que esperaban pacientemente entre 3 y 5 meses por la resolución de algún trámite migratorio, viviendo en un tiempo alienado, como dice Bourdieu, esperando a que otros hagan cosas por ellos, en este caso esperando a que el Estado haga cosas por ellos. De alguna manera se observaba cómo se iba desplegando una producción institucional de la sujeción. Por un lado, al no haber otra alternativa, se producía una subjetividad donde se aprendía a ser paciente y obediente. Llevo mucho esperando, pero seguiré esperando lo que sea necesario, dicen los migrantes en espera de alguna resolución administrativa. Por otro lado, convencidos de que tienen que esperar, actuaban como buenos pacientes, al estar convencidos de que para obtener necesaria asistencia tienen que demostrar que se merecen ser atendidos, pues han esperado ya obedientemente, sumisos y sin reclamos. Relatos testimoniales arrojan que los primeros meses los migrantes esperaban con ilusión, pero conforme la espera se iba alargando, este tiempo varado se convertía en desesperación e impotencia. A partir de aquí empecé a esbozar lo que Javier Aullero llama una tempografía de la dominación, es decir, una descripción del modo en que los dominados viven la temporalidad y la espera. Retomando los estudios de Michel Foucault, se refiere a las relaciones de sujeción y subjetivación que constituyen al sujeto en el campo de batalla. Conforme fueron aumentando las visitas de campo, se visibilizaba que si bien hacer esperar es una herramienta de poder y dominación, esto no es absoluto, sino, como dice Foucault, es relacional.
donde incluso surgen prácticas de resistencia y la espera, lejos de ser una práctica negativa e improductiva, que implica meramente informar a los desamparados que todavía no es su turno, hacer esperar tiene algunos efectos positivos posibles, aun cuando puedan parecer marginales a primera vista. El principal efecto positivo es la creación cotidiana diaria, ¿no? La creación cotidiana y la producción de discursos ocultos de los débiles, ¿no? Pues a decir con James Scott, se ha encontrado que la sumisión, el silencio, el extremo respeto hacia terceros, causar lástima, entre otras conductas, muchas veces se despliegan como meras tácticas ante los ojos del poder. En este sentido, el análisis no se centra en el hecho de esperar por sí mismo, sino, suscribiendo con Martin Heidegger, en examinar la dimensión existencial del ser en situación de espera. Una dimensión existencial que no pretende la universalidad, sino que depende de la cultura compartida por los individuos y los grupos en posición de espera. Se piensa que, si bien la espera se puede concebir como un espacio de dominación, también se considera como un espacio donde se materializa el campo de la acción, atendiendo el papel agencial que el sujeto desarrolla aún en un marco de desagenciamiento, como podría entenderse la espera. A continuación se analizan esos momentos de espera y el alcance de las acciones en dos escenarios, en los albergues y en la caravana varada en 2020 en el sur de México. La acción en la espera. Comúnmente los aparatos de ayuda humanitaria, como son las casas, los comedores, los centros del día, los albergues y las organizaciones destinadas a apoyar a migrantes irregulares en tránsito por México, visibilizan a los indocumentados como sujetos objetos de caridad, vulnerables, sin recursos y sin potencia, siempre a la expectativa de recibir algo. Por otro lado, los indocumentados miran estos espacios como lugares intermedios que sirven para tomar fuerza, alimentarse y planear la continuación de sus trayectos migratorios. En todo momento, la multitud migrante indocumentada se encuentra en una situación de espera. Esperar para ellos es inevitable. Los que recién llegan al albergue esperan en el portón ser recibidos. Una vez logrado el acceso, esperan ser registrados e interrogados con preguntas tópicas. Su nombre, su edad, su país de origen, ¿no? Etcétera. Esperan la ayuda de asistencia humanitaria, un plato de comida, bebida, kit de aseo, ropa, un lugar para dormir, en fin. En su caso, si requieren continuar con algún trámite migratorio, ya sea de solicitud de asilo o refugio, pues la espera dura muchos meses más. Mientras los indocumentados en tránsito esperan de manera provisional y temporal, despliegan múltiples acciones. Los migrantes que esperan mientras se reparan físicamente para poder continuar con sus tránsitos migratorios, configuran los albergues o lugares de espera temporal en territorios desde donde se apropian el espacio. A continuación se enuncia una multiplicidad de formas de cómo los migrantes organizan la vida y viven el tiempo de espera en los albergues. La estancia de paso en los albergues tiene una duración máxima de 3 días. El tiempo se extiende si los migrantes son víctimas de un accidente o alguna enfermedad. Durante su estancia en estos lugares se ha visibilizado que los indocumentados aprovechan el tiempo de espera. Algunos llevan a cabo tareas de tipo doméstico para recibir algo de dinero a cambio. Es habitual que las mujeres cobren por lavar ropa a sus compañeros y que haya muchachos vendiendo cigarros o cortando el cabello a los demás. Muchos aprovechan las habilidades y los oficios que tenían antes de emigrar, como lo relata el siguiente relato. Como yo soy barbero, aquí ando aprovechando el oficio y me gano algo de dinero. Por otro lado, es usual ver cómo estos individuos utilizan el tiempo de espera para la socialización, la contención emocional y la escucha, haciendo del sufrimiento una emoción comunicable y compartible. Es común ver a los sujetos agrupados en el patio o en los dormitorios contando experiencias positivas y negativas, advirtiendo sobre algunos lugares de peligro o compartiendo algunos consejos de la ruta. El tiempo de la espera en los albergues, en este sentido, se convierte en un lugar de intercambio de saberes, experiencias y emociones, logrando además posibilitar la conformación de grupos y la construcción de vínculos entre personas, permitiendo estrechar lazos de compañerismo, solidaridad y amistad. Otros migrantes que esperan utilizan este tiempo para planear nuevas rutas, estudian el mapa del territorio mexicano y aprenden la forma de llegar a sus destinos de manera más rápida y menos peligrosa. En este momento, el momento de escucha se vuelve elemental. Están atentos a recibir cualquier consejo, conocimiento, experiencia negativa o positiva que los puede alertar. De igual manera, los que están esperando logran organizar temporalmente su espacio vital. Aunque sea de forma temporal, fijan diariamente una rutina: asearse, desayunar, ir a charolear. Lejos de ser momentos perdidos, los tiempos de espera pueden ser considerados como materia prima para que los sujetos obtengan ventaja frente a determinadas situaciones. Además, la espera en los albergues también es aprovechada para establecer comunicación con familiares y amigos. Algunos testimonios han subrayado cómo la familia resulta ser una fuerza movilizadora que permite dar sentido a un viaje tan difícil. Por otra parte, los migrantes aprovechan
haciendo en ciertos trabajos del albergue. Estos suelen traducirse en tareas de apoyo en la cocina, algunos almacenes o la limpieza de algunos espacios. Apoyar de esta forma representa una forma de retribución, devolución o agradecimiento por la ayuda recibida y también una manera de apoyar a sus compañeros que se encuentran en la misma situación. Al igual como sucede en el trabajo, se vuelve una práctica dignificadora, en donde los sujetos se piensan a sí mismos como donadores de experiencias y conocimientos y no solamente como receptores de ayuda. Por último, las acciones lúdicas juegan un papel central en los tiempos de espera. Después de comer, asearse y descansar es común ver cómo los migrantes se organizan para jugar fútbol, voleibol o básquetbol. Otros aprovechan sus talentos para dibujar, diseñar tatuajes, escuchar música, fumar o hacer artesanías. Estas prácticas resultan un respiro, una distracción frente a las sensaciones de tristeza, desasosiego, soledad y dolor. La mayoría de migrantes que llegan a los albergues esperan el tren de carga La Bestia para continuar con sus trayectos. Por ello, durante este tiempo de espera, los migrantes aprenden muchas artimañas para treparse con éxito a los extremos de los vagones del tren. Lo que se ha querido mostrar con estas prácticas anteriores, y que aparte son cotidianas, es la manera en que estos individuos le dan otro sentido al tiempo de espera mediante la operatividad de acciones positivas que se despliegan en estos tiempos muertos. Durante el tiempo de espera en los albergues, las personas se apropian de un espacio que ha sido creado para recibir atención y tienen la capacidad de revertir dicha relación. Se observa el proceso de apropiación de espacio y de territorialización que efectúan los migrantes en situaciones de espera al hacer uso y apropiación de estos espacios. Con las experiencias anteriores se ha subrayado que en estos momentos de inactividad los sujetos se adaptan y se apropian de estos espacios. Al final de cuentas, los tiempos muertos son tiempos de producción de subjetividades activas, creativas y productivas. Por último, quisiera referirme al tiempo de espera y la desesperación de la caravana varada en la frontera sur de México en enero del 2020. A diferencia de la caravana del 2018, que logró transitar por todo el territorio mexicano, la caravana del 2020 fue increpada por la Guardia Nacional y las fuerzas de mando nacional y local. Los caravaneros buscaban la negociación con el Estado para que les permitiera la libre entrada por el territorio mexicano, pues no tenían ningún afán de quedarse en México. Su objetivo era claro, llegar a Estados Unidos. En primera cuenta, la respuesta estatal fue hacerlos esperar hasta desesperar, ¿no? A 38 grados los migrantes se refrescaban, pescaban en el río y mostraban la bandera de su país mientras protestaban. Déjenos pasar, queremos paz. Conforme pasaba el tiempo era visible que la espera no afectaba a todos de la misma manera. El cansancio acumulado, el tiempo ya que llevaban esperando, conjugado con la tensión y las altas temperaturas, no resultaron ser buena combinación. Algunos se irritaban a la más mínima provocación. Al respecto se manifestaron gritos, enojos, desorganización y algunas peleas que al principio iniciaban como juego para sacar el estrés, pero después se materializaban en enfrentamientos de verdad. Se trataba de colectivos a la espera de resoluciones burocráticas o simplemente habitando los espacios que los acogen, constituyendo las poblaciones de expulsados a los que refiere Sakia Sassen, que viven momentos de desesperación cuando se cierran estas alternativas de posibilidad. Sin embargo, en medio de esta desesperación, también se visibilizaban posibilidades que hacían productiva la espera, ¿cierto? Entre ellas, planear la negociación con el gobierno mexicano, ¿no? Armar comités de organización, escribir demandas, la formación de estructuras colectivas de vigilancia, organizarse colectivamente para entrar en caravana, etcétera. Lo anterior hace entrever dos formas vinculadas con la dimensión política. Una es la politicidad que ocurre en la cotidianidad y la otra es la acción colectiva y política organizada. Lo que se ha pretendido con estas prácticas relacionadas con la dimensión política y sobre todo mediante estos procesos en los cuales los migrantes se constituyen como sujetos políticos y sobre los modos en que estos colectivos reinventan las luchas por sus derechos, ¿no? Reivindican los espacios democráticos de deliberación, formación de consenso y la toma de decisiones. De esta manera, los lugares de espera se constituyen como lugares de puesta en escena de resistencia y organización colectiva, pues de alguna manera hay tantas maneras de matar ese tiempo como de vivirlo intensamente. La espera es entonces lo que puede dar sentido no solo al espacio, sino también a las personas y a los grupos que se encuentran ahí, deliberadamente o de forma involuntaria, ¿no? En una situación donde este tiempo pues ha quedado suspendido. Hasta aquí y muchas gracias. Hola a todos y todas, soy Paloma, estudiante de Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Mi trabajo es sobre un escritor brasileño que es Visconti de Taunay, que es muy relevante en el contexto de la guerra de la Triple Alianza. Además de ser escritor, fue un militar, fue un corresponsal de guerra, fue un ingeniero muy importante. Es a partir de justamente de su participación en distintos eventos de la guerra de la Triple Alianza que él deviene como escritor. Él va recolectando información que después lo vuelca en libros que son tanto literarios como más geográficos o históricos o militares. Por otro lado, Aguicherada Laguna, que el texto que voy a trabajar es Aguicherada Laguna, relata una expedición de unas tropas brasileñas que parten desde Río de Janeiro hasta Laguna, en Paraguay, y después emprenden la retirada. Que cuando comienzan son 3.000 hombres y al final de la expedición son 700. Esto está dando cuenta justamente de una característica muy especial que tuvo esta expedición, que es que no murieron tantos hombres por conflictos armados, pero murieron por falta de víveres, por enfermedades. En este sentido, este texto fue leído fue leído como una historiografía oficial, por un lado, y por otro lado, en lecturas más actuales, también fue leído como un texto que tensiona con esta noción de historiografía oficial, porque da cuenta de hechos que ocurrieron en esa retirada de la Laguna que no se encuadran en ciertas categorías del ser soldado o de un sentido de un orgullo patriótico nacional. No lo desbaratan totalmente, pero sí por lo menos lo tensionan. En este sentido voy a dar cuenta de este texto pensando en la cuestión de las fronteras. En el sentido, por un lado, que es algo muy importante para la guerra de la Triple Alianza, pero también pensando que es un texto de una experiencia límite y que por lo tanto suscitan muchas tensiones que no pueden ser resueltas de modos homogenizadores y se ponen en contacto elementos o que están en contacto justamente o que establecen conflictos y contraposición. Voy a trabajar con la cuestión de la frontera espacial, en el sentido de que hay una frontera en el sentido del problema de la limitación de esta frontera, y por otro lado una frontera del relato, en tanto que es una crónica oficial, pero también es memorialista. Y por otro lado quiero mencionar cómo este texto se acerca al suspenso. Y por último, la frontera corporal, en tanto que el efecto de la guerra en estos cuerpos de los soldados produce desestabilizaciones en el aspecto que lo vinculan con lo animal. Y también por otro lado, el aspecto de lo corporal, cómo estos cuerpos se van convirtiendo en ruinas. Bueno, en primer lugar, la frontera textual. Aguicherada Laguna es un texto que se publica en francés, primero en 1872, y luego se publica en portugués, se lo traduce en el 74. Me interesa pensarlo como ubicado en el marco de estas publicaciones de ese momento del autor, como Diario des Arts, que se publica en 1870, que tiene una perspectiva oficial muy marcada porque es pedido por el comandante de las fuerzas, de las tropas brasileñas en ese momento, que es el comandante de E. Y otro texto que es Inocencia, que es de 1872, que es un texto de una impronta literaria y uno de los principales textos del romanticismo brasileño de la última parte del romanticismo. Entonces da cuenta justamente de este texto que tiene por un lado una perspectiva más histórica y por otro lado también una perspectiva más literaria y también memorialista. Por otro lado, vinculado a lo textual, el suspenso. Pensando en las categorías que se desarrollan en el relato cinematográfico de Gertrude y Host, es un texto que tiene una focalización espectrorial, en el sentido que el narrador da información al lector que carecen los personajes, y este desnivel es productor de una tensión textual en el relato, y productor de suspenso. Por otro lado, también el mismo título, que ya anuncia el propio final de la retirada, entonces uno ya está determinado a la hora de leer ese texto. Y por otro lado también es que ya avanzada la retirada del territorio paraguayo, empiezan a aparecer muchas figuras del enseguecimiento de los soldados brasileños, como enseguecidos por el sol, por las lluvias, por los incendios, por el humo, por el polvo, que se contrapone con una visión mucho más globalizadora y mucho más globalizante y totalizante de los paraguayos, que no solo pueden ver el territorio porque siempre están más adelante que ellos, pero también pueden ver sus estrategias porque siempre son constantemente burladas.
Por otro lado, vinculado a esta cuestión de suspenso, hay una categoría teatral que es la proxémica, que se refiere a todas estas cuestiones de las relaciones espaciales que se establecen entre los personajes y que producen estas relaciones. Y en ese sentido, las relaciones espaciales que se establecen entre los paraguayos y los brasileños es muy cambiante. Por un lado, los paraguayos están adelante, o están atrás, o están a los costados, o están arriba, o todo eso al mismo tiempo. Y esta variabilidad en las relaciones espaciales es productor de tensión también en el relato. Por otro lado, la frontera espacial. Cuando al ver la frontera la describen de este modo. A fronteira, da elevação onde se achava o destacamento, avistava-se com efeito a mata sombria do Apá, limite de duas nações. O aspecto da fronteira podíamos alguns já tê-la visto, mas com olhos de caçador ou de campeiro, indiferente. A maior parte dos nossos elas só haviam ouvido vagamente falar. Agora ali estava à nossa frente, como ponto de encontro de duas nações armadas e como campo de batalha. En este sentido, describe la frontera como una selva sombría y como un campo de batalla. Pero todo esto a los ojos de los soldados que están viendo esto. Pero a los ojos de una persona que vive en ese lugar o que cultiva esas tierras, esta frontera no es tal, o al menos no es delimitada de la forma como está siendo delimitada por estos soldados, por esta mirada del soldado. En este sentido está surgiendo en el texto una problemática de cómo se delimitan las fronteras nacionales, si son los intereses militares, jurisdiccionales, o si son más bien aspectos culturales. La primera respuesta del texto estaría diciendo que estas fronteras son trazadas mediante relatos militares, mediante una mirada militar. Por otro lado, si como se dijo al comienzo, esta frontera es clara, en la retirada, cuando empieza la retirada, esta frontera se empieza a desestabilizar y empieza a mostrarse como mucho más problemática su delimitación que lo que ellos plantean a un comienzo. Así, en ese sentido, las amenazas paraguayas no se detienen en el río Apá, pero se extienden y se extienden hasta la casa del guía López. El guía López era el guía que los guiaba en ese territorio, que viene a encarnar como un hombre de frontera en este relato. Justamente es caracterizado como Ojo de Halcón, caracterizado por Ojo de Halcón, que es uno de los personajes del último de los mohicanos. Por otro lado, entonces, en este territorio, cuando llegan a la fazenda de Jardim, ellos no solo que pueden comer, pero se restablecen estas enfermedades que habían sufrido, y pueden descansar porque no había vestigios del enemigo. En este sentido, hay como una nacionalización del territorio por parte del guía, que se da también en otros momentos del texto. En un momento, él toma posesión de unas tierras en nombre de Pedro II, que era el emperador. En otro momento, él bautiza determinadas zonas que él afirma que eran desconocidas al pie humano. Asimismo, el guía, por ser justamente un hombre de frontera, tiene un conocimiento directo del territorio, de su experiencia con el territorio físico y por lo tanto su conocimiento físico. Mientras que los soldados tienen un conocimiento indirecto de este territorio, porque lo conocen mediante agujas, mediante mapas o mediante el mismo guía, o sea, lo conocen de manera indirecta y dan cuenta de ese espacio de manera política, y tienen una experiencia política de ese territorio. Y en este sentido se está demostrando que hay un desnivel entre ese conocimiento físico y ese conocimiento político de la zona. En este sentido, el guía López dice así, leo una cita. Declarava que a agulha grande só servia para fazerem bonitos desenhos destinados a divertir pacientes. De esta forma hay como un territorio que es desbordante de ese saber letrado, por un lado. Por otro lado, también está diciendo que las fronteras se delimitan principalmente no por tanto por mapas o por agujas, pero por las personas que habitan ese lugar. En ese sentido, las fronteras son más que mapas, pero también, o líneas en ese mapa, pero son zonas de contacto que conviven con conflicto. Y es en ese contacto, en conflicto, que se establecen las relaciones. Es así que el guía López vive muchos años en Paraguay y su hijo hablaba en español paraguayo. En ese sentido, el guía está cumpliendo una función nacionalizadora en el texto de manera mucho más eficiente que la propia expedición o el coronel. Por otro lado, la frontera corporal. Cuando van a cruzar esta frontera por primera vez, ellos se cambian de su ropa de soldado, que estaba muy gastada, y cambian las banderas nacionales, ponen otras banderas nuevas.
Y mientras cuando emprenden la retirada, no solo que cuando empiezan a ver aparecer imágenes así muy, no solo de enseguecimiento, como se mencionó, pero también de destrucción de la moralidad y de la corporalidad de esos soldados, hay una desintegración de su vestimenta y al mismo tiempo una desintegración de esos atributos que son asignados a los soldados, como son la obediencia, el comportamiento solemne, la disciplina, la dignidad. Y es en este proceso de desintegración de de la vestimenta y de las categorías que se da un proceso de desestabilización entre las categorías de lo humano y lo animal. En el sentido que esta experiencia está al límite, que pone en duda o que pone en cuestión su propia posición dentro de la escala antropocéntrica. Así dice el guía dice el narrador que en un momento cuando estaba en una posición muy estratégicamente mala, que se sentían como ganados frente a los ojos de los paraguayos. En ese sentido, una mirada desestabilizante de los paraguayos que los convierte en otra cosa. En otro momento, cuando ya está prácticamente terminada la retirada, llegan a un lugar y ven que los paraguayos habían llegado antes y estaban todos los comerciantes que estaban por venderles comidas a ellos, a los brasileños, muertos en el piso, y todas sus comidas tiradas y en el piso con el barro, porque había llovido hace poco, y eh, mucho barro, pasto y mugre. Y los brasileros se tiran en el piso, empiezan a comer en cuclillas, digamos. En este sentido, hay como un acercamiento corporal hacia esa animalización. Animalmente, se acercan corporalmente a lo animal. También en el texto se utilizan el concepto de yacina, que si bien tiene un significado de matanza, también tiene una acepción en el sentido de un tratamiento que se le hace a la carne animal para conservarla, siendo embutido y conservándola en sal. Y es una palabra que se utiliza desde los dos bandos, no solo de los paraguayos hacia los brasileños, pero desde los brasileños hacia los paraguayos. En este sentido, hay una animalización, entendiéndola como esta manipulación del cuerpo del otro, que es un cuerpo que vale menos y que es un cuerpo animal. Es una animalización de dos manos, porque al mismo tiempo que animalizan, son animalizados. Em, por otra parte, también la cuestión de estos cuerpos que se convierten en ruinas. En el paso de la guerra sobre estos cuerpos, van dejando marcas que trascienden el mismo evento, el mismo episodio, y que lo dejan marcas por el resto de su vida, como problemas respiratorios por el resto de su vida o soldados que quedan locos. Como se menciona en el texto. Y en este sentido, estos textos estarían dando cuenta de una historia, estarían relatando una guerra eh, corporalmente, que se contrapone con la escena cuando el coronel Camisán muere por cólera y es enterrado en el medio de la oscuridad y y se viste con su ropa militar y con todas las insignias y las condecoraciones correspondientes. En este sentido, estas insignias del coronel estarían dando cuenta de un relato de la guerra, dando cuenta de una historia de la guerra que se diverge de estos cuerpos que son prácticamente como museos, que están contando la guerra, pero a partir de sus dolencias. En conclusión, concluyendo ya, la mirada paraguaya es un signo desestabilizante en todo el relato, no solo que se estabiliza la frontera, en tanto que hay una frontera que se va expandiendo más allá de los límites que ellos habían establecido en un comienzo y los protagonistas van perdiendo ese punto de origen, que es un factor que también incrementa el suspenso. Y por otro lado, los soldados van perdiendo sus atributos de soldados y se van acercando a aspectos, a categorías más vinculadas a lo animal. Y por último, el relato se acerca al suspenso, por todo esto que se mencionó, no solo por la figura del enseguecimiento, por la focalización del texto, por el título, y por esta frontera que se va expandiendo más allá de lo que ellos tenían pensado. Esto es todo, espero que les haya gustado y voy a estar atenta a las otras conferencias.